Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas y seamos más los jóvenes los que nos acercamos a la política de forma amena y sencilla. ¿Cómo estás, Ax? Hola Dani, ¿cómo estás? Saludos a todos en el público. Gracias por estar aquí nuevamente y bueno, ya conocen a Sax, ella es miembro de este proyecto y la pueden encontrar tanto en TikTok como en YouTube. Tiene algunas canciones, algunos covers, entonces dense ahí una vuelta por su canal y por la música que hace. Que próximamente va a componer la música para la introducción de este canal, entonces también estén al pendientes de eso. El día de hoy vamos a hablar acerca de la crisis de los partidos políticos que nosotros creemos que hay en México, tema afín a nuestros programas y a nuestra serie de programas que hemos tenido y que vamos a tener como parte de las elecciones federales este 2021 en el país. Entonces, para empezar, vamos a dar un poco de contexto, como ya es usual en este su programa preferido de política. Y vaya, esta definición la tomamos de Wikipedia. A muchas personas le tiran hate a Wikipedia, pero esta me pareció una muy buena definición. Entonces, consensa muy bien como que varias ideas. Igual dejo el link para si quieren consultar la definición tal cual en la descripción de este video. Y los partidos políticos, comentan, son entidades cuyos miembros comparten o deberían compartir objetivos, intereses, principios, valores y proyectos para ejecutar total o parcialmente en los gobiernos, si es que llegan a ganar en algún puesto de gobernatura en elecciones democráticas con sus candidatos presentados, y para lo que se encargan de movilizar a su electorado, o sea, atraer a los votos, ¿no? A los votos y a los votantes. Por lo que también se considera que los partidos son creados para promover la participación ciudadana en la vida democrática, así como también para contribuir a la integración de la representación nacional. Para que un partido se considere tal en México, debe estar registrado ante nuestro Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo que se encarga de organizar todo lo relacionado con las elecciones. Tomando en cuenta esto, actualmente existen 10 partidos políticos en México: el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Encuentro Solidario, el Partido Fuerza por México, redes sociales progresistas, Movimiento Ciudadano y también Morena, o también conocido como Movimiento de Regeneración Nacional. Y cabe aclarar, o cabe hacer una aclaración, porque estos son partidos políticos nacionales, o sea, ellos pidieron su registro ante el INE, que como ya les comentábamos, es quien organiza todo lo relacionado con las elecciones a nivel nacional, a nivel de todo el país. Pero también hay partidos políticos a nivel local. Estos partidos políticos lograron el registro o pidieron registro con los órganos políticos locales, valiendo de tanta redundancia. Pero estos, bueno, va a haber más partidos, o hay más partidos políticos a nivel local que no necesariamente buscan o que no necesariamente quieren contender por ya algo a nivel más nacional, ¿no? A nivel más masivo. Entonces, si bien muchos conocemos los partidos que anteriormente acabo de nombrar, también puede que en sus municipios o en sus estados vayan a encontrar otros partidos políticos que sí hayan logrado su registro con los órganos correspondientes locales. Entonces, de los anteriores partidos, las coaliciones que se conformaron para estas elecciones son las siguientes. Va por México, que está conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Juntos Hacemos Historia, con la alianza de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. También cabe hacer otra aclaración respecto a que Movimiento Ciudadano y los partidos nuevos, como lo son redes sociales progresistas, Va por México, redes sociales progresistas, Fuerza por México y el Partido Encuentro Solidario, no van a ir en esta ocasión con alguna coalición y van a ir solos, debido a que esto es lo que les marca la ley. Entonces, con este panorama es como abrimos el tema. Sax. Sí, un tema muy interesante. Antes de tocar lo que es ya la crisis de los partidos políticos en México, como dice el título
de este programa, yo creo que es bastante prudente comentarle al auditorio que no se vive solamente una crisis de partidos políticos como tal, que si queremos ver el contexto general de lo que nos ha llevado a esto, tenemos que comprender que lo que realmente está en crisis y es a nivel mundial es la democracia liberal, el sistema democrático que se instauró como generacional y general más bien a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de que son derrotados los nazis, ¿no? El bloque fascista básicamente. Y hay una politóloga belga que se llama Chantal Mouffe que dice algo muy prudente. Una de las razones para que esto esté pasando, que veamos resurgimientos de nacionalismos y de extremismos en general, en especial de ultraderecha, es que cada vez el ciudadano se siente menos representado dentro de los partidos políticos, ¿no? Eso es algo que está pasando en todo el mundo, eh, porque hay una falta de diferenciación clara entre qué representan cada uno. Anteriormente teníamos partidos políticos que eran bastante claros en sus postulados, ¿no? Izquierda-derecha, ¿no? Eran dos bloques como que competían por obtener el poder. Actualmente no es tan claro. Y esto es porque cuando cae el muro de Berlín, se proclama el fin de la historia, ¿no? Ya no hay más conflicto. El conflicto ideológico se acabó y ya no cabe el conflicto dentro de una sociedad civilizada. Pero Chantal Mouffe habla de que lo que no debe caber es el antagonismo dentro de estos partidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el antagonismo requiere un esfuerzo en donde ves al otro, al otro como un adversario, un contrincante, perdón, no un adversario. Lo ves como un enemigo que hay que destruir. Entonces ella propone algo que se llama perdón, permítame un segundo. Se me fue el aire. Agonismo, que es básicamente sacar cosas positivas desde el conflicto. Y ya retomando, para no aburrir hacia México, lo que estamos viendo es un partido en el poder, que en este caso es Morena, con López Obrador, que ha logrado instaurar un discurso muy específico, pero gracias al candidato que ganó en la presidencia, en este caso López Obrador. Sin embargo, no han logrado ellos crear un discurso propio como partido. Y vemos una oposición que se ve debilitada debido a la falla a la hora de plantear una agenda, ¿no? Tenemos un PRI y un PAN que cada vez se parecen más y cada vez son más difíciles de diferenciar uno del otro. Tenemos otros partidos que ni siquiera figuran, que nadie entiende realmente cuáles son sus propuestas, que solo están ahí para hacer como bulto. Entonces, la crisis generacional y general de la democracia liberal la estamos experimentando ahora mismo, con estos partidos que no tienen una discursiva clara y que no apelan a nadie. Nadie se siente representados por ellos y ante eso yo creo que es lo que debemos discutir sobre cómo solucionarlo. Sí, yo creo, bueno, concuerdo con lo que menciona respecto a esta falta de identidad. Creo que es algo que se ha estado mostrando mucho, pero también hay un problema que me parece que es de pensamiento colectivo y que deberíamos de aprender a resolver no solamente en el ámbito político, en el ámbito democrático, sino en el ámbito general, y es el hecho o el hecho de ser conscientes de la existencia del otro, de ser empáticos. ¿Y esto a qué nos lleva? A saber que no solamente hay blancos y negros, ¿no? Que es precisamente lo que pues también comentabas un poco al inicio. Que se acabó o que la caída del muro de Berlín representó el fin de un pensamiento a lo mejor y de izquierda, ¿no? Que lo cual es mentira. Los pensamientos de izquierda pues han seguido muy presentes y han sido precisamente los grandes antagonistas pues, de este modelo económico que nos ha llevado en gran parte a la ruina. Y que, por cierto, ese tema de los pensamientos tanto de las izquierdas como de las derechas lo vamos a abordar aquí en Política en 18 en programas futuros, entonces pues también los invitamos a que no se lo vayan a perder. Pero regresando al tema, este hecho de que dentro de las izquierdas ya no sean tanto de izquierdas o que de las derechas ya no sean tan de derechas, pues sí ha generado grandes problemas,
pero también nos ha puesto a pensar de que no necesariamente existen esos dos polos, de que deberían de haber un polo común en el que se busque el bien común. Entonces, si bien eso es un pensamiento que debería de permear en la mayoría de los partidos y en gran parte de la sociedad, lo cierto es que hay como un estira y afloja entre las corrientes de pensamiento que siguen optando o que siguen velando porque se mantenga esa polaridad y aquellos en las que se opta porque haya más esta parte de la empatía, de que se piense en el otro. Entonces, ese problema pues es algo que se está presentando ahorita en el mundo, pero que también al momento de traducirlo a los partidos políticos nos lleva a que mezclen de forma muy extraña sus agendas. Y aquí vamos, o aquí voy a cerrar mi primera intervención y a confluir mis ideas en el hecho de que los partidos políticos o las ideas que hay o que se presentan en los partidos políticos existen precisamente porque en un país no solamente hay una visión unitaria, hay muchas visiones. ¿Y qué representa o qué significa que haya muchas visiones? Que va a haber personas que presionen mucho porque se mantenga o porque se le dé voz o porque se le dé luz más bien a la parte ambiental. Va a haber otros que van a decir, bueno, es que yo pertenezco a tal religión y a mi religión no se le está dando tanta voz o tanto voto, entonces yo por medio de mi partido político voy a presionar para que mis ideales se traduzcan en lo que yo quiero o en lo que yo pienso que es un mejor país. Entonces, esta cuestión de los diferentes ideales y de las diferentes cabezas que hay en el mundo con la universalidad de pensamientos que representan, son lo que llevan a constituir los partidos políticos. Pero ¿qué pasa cuando esta universalidad de pensamiento, perdón, cuando estos intereses reflejados en los partidos se empiezan a distorsionar? Empiezan a haber crisis, empiezan a haber fuga de los militantes de esos partidos. Porque si yo, como persona religiosa, me identificaba con ese partido que ahora está adoptando una agenda más en favor como de lo progresista, pues yo me voy a sentir atacado, yo me voy a sentir traicionado y voy a abandonar ese partido. Entonces, es algo también de lo que hemos estado viendo en México y de lo que ya iremos abordando a lo largo de este programa. Sí, es un tema un poco complicado. Justamente cuando, como comentaba al principio, en mi primera intervención, cuando cae el muro de Berlín, la izquierda pierde su discurso, ¿no? Pierde rumbo. Y en general se cree se cree esta narrativa, ¿no? De que ya no va a haber conflicto y que ya el sistema actual es el único que funciona y es lo que va a seguir siempre, ¿no? Pero por supuesto no fue lo que ocurrió. Pero lo que sí ocurrió fue que los partidos políticos comienzan a descafeinarse, diría yo. Ya no hay ya no tienen agendas claras, ¿no? Como decía, de los partidos en México. Y eso es un peligro porque yo no concuerdo tanto con que la política debe ser un medio de un debate como muy rosa en el que todos salgan ganando y nadie pierda, ¿no? Digo, sería muy bonito verlo así. Me gustaría que eso pasara, pero yo creo que lo que más pasa es una visión agonista, en lo mejor de los casos. Tenemos una idea que es se ve contrapunteada con otra idea, que es su opuesta, ¿no? Diría yo antítesis tesis y antítesis, y esto nos lleva a la síntesis, ¿no? A que se vayan dando los cambios sociales que se requieren. Y en México, desgraciadamente, no hay partidos con posturas claras. Por ejemplo, el presidente López Obrador constantemente va de los temas más progresistas, ¿no? Sin embargo, tiene suerte de que en su partido no está pasando eso, al contrario, ¿no? En todos los congresos locales, quienes han votado a estas reformas generalmente son morenistas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido Morena sí tiene un discurso medio más o menos claro y con una agenda más o menos clara. Pero, por ejemplo, en el caso del PAN, sabemos que el PAN es un partido de conservador, es algo que cualquier persona que esté inmersa en la política lo sabe. Sin embargo, lleva rato que tampoco quieren fijar
postura en cuanto a temas más delicados, ¿no? Lo cual se me hace pues bastante malo para la civilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si esos grupos que tienden a los radicalismos, como son los conservadores y gente con posturas de derecha, no tienen representación en ningún partido, no sienten que ningún partido realmente los representa abiertamente, llega a estos riesgos de que se creen nuevos partidos, ¿no? Movimientos de ultraderecha. Ya decía yo en algún programa que es preocupante lo que está pasando con Frena, ¿no? Y este tipo de movimientos que van creciendo. Eh, y recordemos que Bolsonaro, por ejemplo, el presidente de Brasil de ultraderecha, originalmente era un pobre diputado mediocre que todos se burlaban de él, ¿no? Alguien que nadie podía tomar en serio y ahora es presidente. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que pensar que los partidos políticos deben retomar ideas claras sobre lo que quieren hacer. Porque es cierto, en la política no existen puntos medios realmente. O sea, por ejemplo, estás a favor o en contra del aborto, no hay un punto medio de decir, no, es que yo no estoy. Y no es tanto del aborto, sino estás a favor o en contra de legalizar o despenalizar más bien un acto en específico, ¿no? O por ejemplo, estás a favor o en contra de que se dé espacio a los matrimonios de personas del mismo sexo. Son temas muy claros, ¿no? Y hay que, digo, creo que todos tienen derecho a tener su opinión y ahí es donde se debe llevar al debate, ¿no? Y ver quién gana el debate en lo que es los recintos de elección. Pero, pero mientras no haya esta postura firme de los partidos, va a ser difícil que la gente se sienta representada y eso siempre es un riesgo. Entonces, por ejemplo, veíamos que Morena va aventajando bastante en lo que es la preferencia electoral, va arriba en 14 de 15 gobernaturas y en general tiene una aprobación o una intención de voto de arriba del 38%, ¿no? Frente a 11-10% de sus rivales más cercanos. Entonces, yo creo que aquí la oposición está fallando en lograr articular un discurso que convenza a la mayoría de gente inconforme. Y eso es preocupante porque así es como se van gestando estos gérmenes de los totalitarismos y la ultraderecha, ¿no? Y yo creo que eso sí es peligroso y lo vimos en Estados Unidos y lo vimos en otros países de Europa, así que es algo que tenemos que tener en cuenta, que hay que tener posturas fijas, los partidos políticos. Sí, claro, y que no solamente ocasionan la aparición de nuevos partidos, sino que también precipitan o ocasionan su crisis, ¿no? Que es precisamente lo que nos lleva a hablar el día de hoy o a tratar este tema el día de hoy. Que con esa falta de claridad y con esa falta de representación van perdiendo votos, van perdiendo espacio y eso los va llevando poco a poco a que desaparezcan del mapa electoral. Eso es algo que próximamente, y bueno, yo quisiera a lo largo de este programa ir haciendo un análisis con cada uno de los partidos, no todos en la misma intervención, porque pues sí sería algo larga la intervención, pero es algo que ha estado pasando con el PRD. El PRD, pues empezó siendo un partido que conjuntó a varios partidos de izquierda a inicios de los 2000 y pues representaba o representó en su momento lo que fue lo máximo de la izquierda. O sea, el PRD representaba la unión de todas esas como que distintos partidos que andaban por ahí dispersos y que no conseguían votos y que de repente ya se volvió a crear otro partido de izquierda, pero otra vez no consiguió votos. Entonces, el PRD representó eso en su momento, tenía unas posturas muy fijas, muy claras. El PRD se delimitaba por tener ese pensamiento de izquierda. El PRD abanderó a lo que es yo me atrevería a decir la figura más representativa de la izquierda en México, que es Andrés Manuel López Obrador, o en su momento a Cuauhtémoc Cárdenas. El PRD abanderó a López Obrador para que gobernara el DF y vaya, los siguientes años que estuvo gobernando el PRD en el DF, pues se caracterizó por una agenda más de izquierda, de centro izquierda, pero a partir de que empiezan a haber estos conflictos en el PRD por las llamadas tribus, que las tribus están presentes, yo me atrevería a decir, en todos los partidos. O sea, esas personas que dicen, es que yo estoy en este partido porque me represento con la mayoría de sus ideas, pero hay ciertos intereses que no está
representándome el partido, entonces yo voy a juntar un grupo de gente y voy a empezar a organizarme un poco aparte de lo que es la organización central del partido, es lo que también ha llevado al PRD a lo que ha sido su debacle. Pero cuando ya se da la última jugada, la última fuga de una gran figura como lo fue López Obrador cuando sale del PRD y se lleva a gran parte de los militantes a lo que sería el Movimiento de Regeneración Nacional en ese entonces, es cuando el PRD pierde totalmente el rumbo. Y eso lo podemos ver de manera muy clara cuando empieza a hacer la alianza o cuando hizo la Alianza Nacional en el 2018 con el Partido Acción Nacional. Un partido totalmente de izquierda con un partido totalmente de derecha, al menos en los ideales, porque yo diría que el PAN sí mantiene más sus ideales de derecha. Es como el agua y el aceite, dos partidos totalmente opuestos se unieron para frenar a lo que iba a ser el tornado, el tsunami de Morena. Entonces, a partir de ahí, el PRD empieza o empezaría a hacer lo que, haciendo una referencia a la literatura, la crónica de una muerte anunciada. A partir de ahí, el PRD, yo creo que ya le quedan muy pocos años. Yo invitaría a las personas, y eso también se relaciona con otra de las intervenciones que quiero hacer, a que en las próximas elecciones, cuando voten, si ustedes quieren votar por el PRI o por el PAN, no voten en coalición, porque ellos van en coalición con el PRD, sino que voten por el partido que a ustedes les parezca de sus preferencias. Si ustedes quieren votar por el PRI, voten por el PRI, pero no voten en coalición, porque si votan en coalición, van a salvar o van a estar salvando indirectamente al PRD, porque el PRD está junto con estos tres partidos, como ya lo he comentado. Entonces, desde mi punto de vista, el PRD es algo que está nada más parasitando, es algo que le quedan pocos años de vida y que se precipite su fin es algo propicio porque es un partido menos al cual mantener. Entonces, eso es para ir cerrando mi segunda intervención. Adelante, Sax. De hecho, no sé si recordarán, pero el PRD supuestamente iba a donar su registro, el histórico registro del Partido Comunista Mexicano, a un proyecto que se iba a llamar Futuro 21, con Narro, ¿no? El ex rector de nuestra queridísima UNAM, y Gabriel Cuadri, ¿no? El hijo de Ponchito, el personaje de Andrés Bustamante. Pero bueno, es uno de los intentos fallidos de buscar tener una narrativa convincente de cara a las elecciones, ¿no? Al final no pasó nada y ya el PRD sigue vivo, desgraciadamente para todos. Y como dice Daniel, si se vota en coalición va a seguir vivo todo tiempo y vamos a seguir manteniendo a los chuchos y además fauna. Así que les recomiendo que si piensan votar por el PRI y el PAN, o por cualquiera de los dos, pues voten por el partido que les convenza y no estén ayudando a otros. Y lo mismo con Morena, si planean votar por Morena, no voten en coalición, no le den más alas al Partido Verde para que siga viviendo del erario. Y eso es lo que yo recomendaría y me uno a lo que menciona Dani, ¿no? Bueno, justamente es a lo que me refería con eso. Buen ejemplo del PRI, el PRD y el PAN en la coalición que hicieron en 2018. Porque aquí es donde una vez más se ve que es necesario el conflicto en la política. ¿Cómo se iban a poner de acuerdo realmente el PRI y el PAN a la hora de gobernar? Siendo ejes totalmente distintos, con sistemas valóricos y morales totalmente opuestos. La única manera en la que se podría hacer eso es teniendo una moral muy flexible, ¿no? Y eso es lo que está llevando a esta crisis. Los ciudadanos no se sienten en confianza de realmente darles el voto a los partidos porque saben que son flexibles, saben que son máquinas de dinero, máquinas de politiquería, diría yo. Entonces, ante eso saben que en cualquier momento el partido que les convence los va a traicionar, va a hacer todo lo contrario a lo que prometió. Como cuando el pacto con México, ¿no? Que el PRD, a pesar de lo que votó su gente, sus bases, y decidieron aliarse con el PRI y el PAN para las reformas de corte neoliberal, que no funcionaron al final. Y esto es otro rezago que hemos vivido de parte de la época neoliberal,
No sé si recuerden o si hayan visto el video que se está haciendo viral últimamente de Felipe Calderón en los debates de la elección de 2006, hablando de una postura bastante estatista, ¿no? De rescatar la CFE, Luz y Fuerza del Centro y Pemex, y de buscar energía más barata. Ese es el rollo. El tener una moral tan flexible, lo que dice en campaña no se va a cumplir. Y no solo no se va a cumplir porque fue populismo, porque fue un acto deliberado para obtener votos, sino porque al final, aunque realmente lo haya pensado en ese momento, no son ideas fijas. Porque una cosa es poder cambiar tu forma de accionar, ¿no? Una cosa es poder decir, ok, no funcionó esta idea, vamos a intentar esta otra. Pero otra cosa muy distinta es tener tus valores todos dispersos y poder moverlos a voluntad. Eso es lo que menciona esta politóloga belga, Chantal Mouffe, perdón, sobre el peligro de que los partidos queden sin identidad, que dejen de representar a fuerzas sociales, ¿no? Porque como lo habíamos hablado, los partidos políticos al fin y al cabo están hechos y diseñados para representar un sector de la sociedad, ¿no? El sistema liberal en general, democrático liberal, lo que busca es eso, para evitar conflictos, representar de manera política a cada forma de pensar, a cada grupo social. Y lo que estamos viendo ahorita es todo lo contrario. Estamos viendo un conflicto de intereses, ¿no? Entre una nueva clase política que ha emergido, aunque suene raro, ¿no? Y que muchos ya hayan estado ahí. Pues al fin y al cabo el presidente es claramente de una nueva clase política, no porque sean jóvenes, sino porque no habían tenido el poder nacional desde la época de Cárdenas, que no se tiene el poder dentro de la izquierda, ¿no? Eh, y entonces estamos viendo esas dos fuerzas políticas, una que se siente desplazada por la otra, que se están peleando sin importar tanto lo que la gente quiera o no quiera. Y eso es un problema porque puede llevar a cosas bastante desagradables y demás. Y que también es parte de su crisis, porque o eres o no eres, o eres o no eres, perdón, y ese es el problema, que o representas a un sector de la población con lo que tu partido representa, o ya después eres presidente para todos. Entonces, eso es algo que también está precipitando la crisis de estos partidos políticos, porque, y era lo que comentábamos al principio, ya no puede permear o ya no debería de permear un pensamiento de dos polos, en contra o a favor, sino un pensamiento que fuera unitario. Y es por eso que precisamente muchos de esos partidos se están yendo a la ruina, porque representaban uno de estos dos polos y no necesariamente cuando llegan al poder mantienen contentos a los militantes del partido que los llevaron, que los llevó al poder. Y se empieza a ver nuevamente, lo repito, fuga de militantes, que se empiezan a ir a otros partidos que sí los representan, o se empiezan a crear partidos que sean totalmente extremistas. Ahora, regresando un poco al análisis de cada partido, con el PAN, haciendo un análisis con el PAN, yo creo que ha mantenido su agenda, como ya lo comentaba también, pero los intereses, los distintos intereses y la lucha por el poder también está llevando al PAN, si bien ahorita es la segunda fuerza democrática más fuerte, que anda ahí peleándose con Morena, también los mismos intereses que hay dentro del partido lo están llevando poco a poco a que en algún par de años, y quizá unos 5 o 10 años, vaya a empezar a estar presentando problemas de que no alcance los votos suficientes, de que alcance un 5, tal vez un 10, porque quiero explicar brevemente por qué se da esta crisis en el PAN, y es por un personaje principalmente que se empieza a acelerar esta crisis en el PAN, y ese es Ricardo Anaya. ¿Por qué Ricardo Anaya? Porque a Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, la tenían como una abanderada para luchar o para ir por la presidencia en el 2018. Ella iba a ser la competencia directa con López Obrador y el PAN le estaba dando, o gran parte del PAN le estaba dando mucho apoyo. Y que tú tengas el apoyo de tu partido, no solamente como militante, sino porque representas las ideas o comulgas en gran medida con las ideas del partido, pues te da muchos votos y te da mucho apoyo. Entonces, cuando Ricardo Anaya, en su ambición
y por los empresarios que lo respaldan, logra quitarle ese lugar a Margarita Zavala, porque pues sí se requirió de gran apoyo y de gran poder también para quitarle un lugar como el que Margarita y Felipe tenían dentro del PAN. Pues eso es algo que empieza a llevar a los panistas a tener descontento y a que se vayan al nuevo partido o a apoyar a la candidatura de Margarita Zavala, y que de todos modos tampoco logró gran apoyo Margarita Zavala a final de cuentas. Pero ese es un elemento que el PAN poco a poco se lo va a ir comiendo, y es el hecho de esta pelea por el poder, esta pelea por los candidatos, esta pelea por querer ganar, por querer destacar dentro del propio partido. Entonces, con eso quisiera cerrar esta intervención y este pequeño análisis al Partido Acción Nacional. Sí, bueno, ya fuera un poco de lo teórico, la realidad es que en general los partidos en México, sin contar Morena, que tampoco es como que un gran partido, pero tiene la ventaja de tener un discurso bastante bien desarrollado por parte de su líder moral, que es el presidente, que eso los ha sacado a flote a pesar de todos sus errores, pero sin contarlos a ellos, los demás partidos están básicamente girando, ¿no? Están en el espacio, sin saber cómo aterrizar. ¿Por qué? Porque en la elección de 2018 fueron derrotados brutalmente por la candidatura de López Obrador, y no solo por su candidatura, sino en general. Lo que llamaron el efecto López Obrador, en donde muchísima gente de Morena ganó puestos, ganaron la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores sin siquiera verlo venir. Después, por cierto, de una campaña bastante curiosa de gente como Krause, que decía, vota por quien quieras, pero no des voto parejo, ¿no? Voto dividido para que no haya mayorías en las cámaras, ¿no? Bueno, eso mismo yo creo que es lo que realmente está pasando aquí, ¿no? Están derrotados y no encuentran cómo llevar una narrativa que convenza a la gente de que voten de nuevo por ellos, ¿no? Y eso es un problema muy grave, porque el gobierno actual tiene la pista libre, básicamente. Por ejemplo, en la encuesta del Financiero sobre las preferencias de votos, básicamente Morena gana en todos los rubros. Por ejemplo, en edad de 30 a 49 años, Morena le gana por bastante a la coalición PRI-PAN-PRD, que ya todos bautizamos como el PRIAN, ¿no? El PRIAN-RD. En las personas más grandes de 50 también le gana, de hecho, por más, ¿no? En escolaridad básica gana, en media gana, a pesar de que es por poco, y en lo que es escolaridad universitaria también gana por alguito. Entonces yo creo que la crisis aquí realmente es que solo hay un partido. Hay un partido que tiene toda esta gente que tiene ciertas esperanzas en el gobierno actual, contra otros muchos partidos que siguen jalando fondos del INE, ¿no? Que por cierto tiene un sistema de fiscalización muy malo, y eso es lo que ha ayudado a que haya tanta corrupción dentro de los partidos directamente. Tienen todos estos partidos uniéndose en un frente sin rumbo, sin personalidad, más allá de ser la contraria al gobierno. Y vean lo que pasó en Ecuador, por ejemplo. El presidente actual, Lenín Moreno, basó su gobierno en intentar distanciarse de su antecesor, en intentar atacar a su antecesor y hacer todo lo contrario. Lo único que ocasionó fue un desastre, ¿no? Porque no puedes gobernar sabiendo solamente lo que no quieres hacer. Así no funciona, no es como en la vida cuando así no funciona. Lo que necesitas es tener un plan de lo que quieres hacer, ¿no? Una idea clara de lo que buscas hacer con el poder. Porque, por ejemplo, si votas a un partido que no tiene ni una sola idea clara, ¿a qué te esperas, no? A que haga lo que quiera. Ese es otro problema en Latinoamérica. Se tiende mucho a dar el voto a gente para que haga su voluntad, ¿no? A veces no se lee los programas, ¿no? De lo que ofrecen, ¿no? Y es muy triste porque, de hecho, si se dieran cuenta, la mayoría de políticos ofrecen lo mismo, con otras palabras, pero sus programas son bastante similares, bastante repetitivos, y pocos ofrecen realmente un cambio de fondo. Por ejemplo, en la elección pasada, solo hubo un partido que ofrecía un sistema más estatista. Todos los demás eran el mismo sistema que hemos llevado hace como 20 años, 30 años, y la mayoría de gente no sabe eso. O sea, votaron porque
porque López Obrador es una figura muy reconocible, porque estaban enojados, pero poca gente sabe por qué votó. Entonces, eso es bastante interesante. Yo creo que más que ya un problema del sistema de partidos, yo creo que eso ya es un problema cultural en Latinoamérica, porque en general el sistema de partidos no está tan mal si tomamos en cuenta que es un sistema de contrapesos y los partidos tienen sus contrapesos, ¿no? Tienen al INE, tienen a los tribunales electorales, entonces no está tan mal. Yo creo que el problema es más bien que no se ha sabido elegir a la gente y no se ha sabido exigirle resultados e ideas claras a los partidos. Y que también, a lo mejor y podría agregar a lo que mencionas, el hecho de la falta pues de figuras representativas, ¿no? Y es algo que también hemos comentado a lo largo de los distintos programas, que al no tener figuras representativas precisamente por esta lucha de poderes, pues no logran ponerse de acuerdo dentro de los propios partidos para mandar un mensaje claro y para mandar o para decir, bueno, aquí estamos unidos, no hay conflicto de interés, perdón, no hay lucha de interés entre nuestros miembros, todos vamos por un mismo camino. Entonces eso también ha sido un problema que han estado cargando y que siguen cargando muchos de estos partidos. Continuando con este análisis que, como les comentaba, iba a estar haciendo, a mí me parece que si bien el PRI en un principio representaba o representó al pueblo en algunos sectores o en algunos ámbitos, poco a poco se fue degenerando y poco a poco se fue pervirtiendo por la corrupción. Haciendo un recuento histórico, el PRI surge por Plutarco Elías Calles y es el máximo logro de la Revolución Mexicana, yo me atrevería a decir. Bueno, uno de los máximos logros, además de la Constitución mexicana, que es precisamente de 1917, y su más grande logro es que logra que los revolucionarios se sienten a dialogar y que no se estén matando entre unos y otros por el poder. Pero después de que avanza la historia, pues este partido se empieza a pervertir y hoy en día pues también va poco a poco a la ruina. Uno, por la falta de una figura clara, de una figura que los represente o de una figura que sea fácilmente reconocible como un presidente del partido que pueda mandar ese mensaje de unidad o que, pues vaya, aquí estamos o queremos hacer ese contrapeso, porque en los últimos años han cambiado de dirigente nacional pues casi cada 6 meses o casi cada año. Ahorita ya llevan un ratito con su dirigente, pero pues no descarto que en un futuro lo vayan a cambiar. Y pues también por esta lucha de intereses que se está viendo dentro del propio partido. Entonces, pues sí, es también algo, conectándolo un poco con lo que mencionabas, Sax. Sí, de hecho, es un tema muy complejo porque considero que la oposición política es el verdadero problema y va a ser como muy pro Morena, pero no en ese sentido, sino en el sentido de que no han logrado establecer un ellos y nosotros. Por ejemplo, López Obrador logró establecer muy inteligentemente, aunque mucha gente no sea de su agrado, el ellos y nosotros, ¿no? Su ellos son los oligarcas, ¿no? Son los políticos de alcurnia que llevaban años en el poder. Estos son sus ellos, ¿no? Los empresarios corruptos, toda esta gente caricaturizada, ¿no? Como estos cerdos con trajes que están en contra de cualquier progreso social. Muy, muy sencillo, muy simple, y realmente no se va contra una persona, sino contra ideas, ¿no? En cambio, la oposición política, su ellos y nosotros lo intentan hacer en torno al presidente. Y eso es muy grave, porque ya no estamos hablando simplemente de hacer una visión eh, que busque un diálogo constructivo o un conflicto constructivo, ¿no? Como lo que decía al principio, sino que están buscando básicamente eliminar al enemigo. Esa es la idea general. Y eso es, en un clima tan polarizado como en México, creo que es bastante peligroso. Por otro lado, también no han logrado
agarrar a las mayorías, ¿no? No ha logrado convencer, ni siquiera buscar convencer, por ejemplo, a las clases populares, que son la mayor parte en este país, y se han ido con un discurso que solamente a la clase media le llega a interesar. Y regreso a, a lo que es esta encuesta del Financiero, que por cierto va a aparecer ahí en los links de la descripción, y que también quiero comentar que noten cómo tiene un énfasis bastante negativo en quiénes son la mayoría de gente que vota por este partido, que es Morena en este caso, cuando realmente gana en todos los rubros prácticamente, ¿no? Pero lo que quiero comentar en esta ocasión es que noten que la mayoría en lo que es estrato económico, el lugar en donde la oposición con esta pésima discursiva y que no tiene realmente mucho que decir y que básicamente se ha construido su imagen alrededor de ser la contra de López Obrador, yo creo que cosa que creo que es peligrosa, solamente tiene un porcentaje decente de simpatía en la clase media. Y eso es lo importante. Estamos viendo que han olvidado a las clases populares y al contrario han decidido crear el ellos como López Obrador y los nacos que lo siguen, ¿no? ¿Y quiénes son los nacos que lo siguen? La gente pobre. Esa es la idea generalizada de los discursos del PRI, el PAN, el PRD y los que siguen. Y eso es bastante grave porque la mayoría de gente pobre, así, la gente pobre es la mayoría de este país. Entonces, estamos hablando de una polarización muy rara en donde realmente no es como que está dividido el país en dos, sino que el país está dividido entre las minorías con mucho dinero, ¿no? Este 10% de gente que realmente tiene dinero, la clase media que igual no es muy grande, y las clases populares. Entonces, si alguien está realmente haciendo una lucha de clases, creo que es el PRI y el PAN, lo cual es muy raro, ¿no? Porque son partidos que de hecho históricamente han odiado el marxismo, ¿no? En su momento, cuando Lázaro Cárdenas quería, se le tachaba de socialista, el PAN participó como uno de sus grandes opositores, ¿no? O lo que fue el PAN posteriormente, ¿no? Con la Unión Sinarquista y otros movimientos. Entonces, nótese aquí como lo que estamos viendo es que realmente no hay una división etérea en cuanto a la gente que representa cada partido, ¿no? Eso es bastante peligroso. Estamos haciendo un monolito gigantesco entre el partido que representa a las clases populares y el otro partido, que no representa a nadie más que a la gente que odia a López Obrador o la gente que es más susceptible al odio a esta figura. Entonces, es grave ver que la política en México se está centrando en si odias o quieres a un personaje en lugar de las propuestas de fondo. Y yo creo que eso es lo que debemos solucionar todos como ciudadanos y dejar de seguir el juego al algoritmo en Internet y comenzar a pelear por cosas constructivas y no simplemente por si está bonito el aeropuerto o si no está bonito el aeropuerto de Santa Lucía. Sí, 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 concuerdo mucho con lo que mencionas, que precisamente su discurso se basa en eso, ¿no? O sea, en odiamos a López Obrador, pero pues, ¿qué pasa con las personas que lo siguen? O sea, también estás totalmente polarizándolos y estás totalmente excluyéndolos y discriminándolos. Y pues eso es bastante grave si lo que tú pretendes es gobernar para todos. Y que se van a defender finalmente, ¿no? Se van a defender y van a decir, no, pues es que no estamos en contra de sus militantes, queremos apoyar a sus militantes. Porque seguramente es lo que van a manejar en sus discursos, ¿no? Queremos ayudar a sus militantes a que salgan pues de ese hoyo, ¿no? En lo que se ha convertido el país. Pero pues no puedes manejar un discurso de odio y luego decir que pues nada más odias a una persona, que esa persona o que tú sigues a esa persona porque comulgas con sus ideales, que comulgas con su pensamiento. Ahora déjame decirte algo. Morena ahorita está atravesando una serie de problemas y nuevamente el denominador común es los intereses, el hecho de que unos quieran el poder y que cuando los excluyen se empiezan a sentir pues atacados, como que necesitan tener esta lucha forzosamente. Y un poco también de los problemas que se ven en Morena
es que la persona que los mantenía como a la raya o que los mantenía dentro del corral, por así decirlo, o por hacer esa analogía, era López Obrador, el pastor López Obrador, haciendo ya una analogía muy también a como muchos lo tachan, como esta figura mesiánica y religiosa. El Rey de Reyes. Sí, haciendo a lo mejor la analogía de forma incorrecta y siguiéndoles el juego, pero él era el que los mantenía como con un poco de orden. Y cuando López Obrador se distancia del partido con lógica, y que era algo que no hacían o que no hicieron los presidentes anteriores, o sea, gobernaban, pero seguían como dándole forma o como siguiéndole dando como dirección a su propio partido. Y cuando López Obrador llega a la presidencia y se empieza como a distanciar de Morena en el sentido de que ya no está tan inmiscuido ahí, es cuando se empieza a ver como el desorden dentro de Morena. Entonces, ya también se está viendo, o también varias corrientes se están generando dentro de Morena, un poco como lo que pasaba en el PRI. Y a mí algo que me preocupa o algo que me daría un poco de miedo, o a lo mejor y que se me hace también algo irónico, es que lo que el PRI vivió en más de, bueno, en casi más de 90 años, Morena lo vaya a vivir en apenas 2 sexenios. Uno, la conformación de varios grupos políticos que a la larga se distancien del partido y se vayan a crear otros partidos, porque eso es algo que pasó en el PRI. El PRI, al ser el partido hegemónico, el único partido que gobernó el país durante 70 años, durante, sí, aproximadamente 70 años, pues era natural que muchas personas que tuvieran ideas de izquierda se afiliaran al PRI, porque por medio del PRI querían llegar al poder, era este trampolín en esta base que querían usar para llegar entonces al poder y empezar a implementar sus ideas como más de izquierda, pero con ese respaldo que tenía el PRI al ser el partido que lograba ganar siempre a nivel nacional. Pero cuando estas diferencias empiezan a ser más grandes, es como se van distanciando, cuando se van creando otros partidos políticos. Muchos le recriminan eso a López Obrador, que él perteneció al PRI, pero en un momento de la historia de México donde el PRI era el único partido que tenía el poder y el control para gobernar, y que no se vivía en un estado realmente democrático, sino que se vivía en un estado, a lo mejor inventando el término de priático, porque nada más la democracia que se hacía era la del PRI, te tenías que sí o sí afiliar a ese partido. Entonces, muchas figuras de la izquierda primero vinieron del PRI. Entonces, es algo que se le recrimina a López Obrador, pero que no se le puede recriminar tanto, porque mientras formó parte del PRI, seguramente formó parte de estas pequeñas células de pensamiento de izquierda a lo mejor un poco muy radical. Entonces, regresando a lo que comentaba respecto a Morena, cuando se va López Obrador, pues en Morena se empieza como a generar un poco el caos. Vivieron casi un año sin poder ponerse de acuerdo para ver quién iba a ser su nuevo presidente. Y no falta poco, o no falta mucho, perdón, para que en Morena se empiecen a ver problemas de corrupción, y ya se están viendo problemas de chapulineo, en el sentido de que vienen de otros partidos a militar en Morena. Muchos priistas, muchos perredistas saltaron de sus partidos a Morena porque sabían que con Morena, lo que muchos llaman el nuevo PRI, iban a poder llegar a puestos de representación, porque Morena trae esta popularidad gracias a López Obrador. Pero ¿qué va a pasar cuando López Obrador se vaya? Morena, pues poco a poco también se va a empezar a resquebrajar, diría yo. Muchas personas que están en Morena, actualmente están en Morena porque dicen, necesitamos apoyar a López Obrador, pero es que en Morena ya no me siento representado. En Morena ya hay un caos de representación, ya hay un caos de intereses, y que hay en todos los partidos, pero que Morena sorprende por ser el partido nuevo, por ser el partido del presidente, y por ser el partido que se tendría que estar poniendo mejor de acuerdo, y que tendría que estar totalmente unido. Pero estamos viendo inclusive candidatos que no deberían de estar ahí. Entonces, Morena también está atravesando un momento difícil, y podría decir, a lo mejor y en una opinión muy personal,
que esperaría que se recuperara, porque si bien sus ideas son muy, a veces de izquierda, también a veces son muy también consensan mucho, también tratan de ser como que un poco empáticas en algunos casos, o también tratan de ver por el progresismo sin irse mucho a lo que es el pensamiento de derecha. Entonces, pues sí, lo que necesita Morena es empezar a estabilizar todo el relajo que hay dentro del partido. Sí, es un hecho que Morena necesita por fin encontrar una narrativa aparte de López Obrador. Sí, Y distanciarse ya. Y no, no solamente porque vayan a ser como un contrapeso para el gobierno o algo así, sino porque cuando López Obrador se vaya de la presidencia, van a quedar sin pies ni cabeza. Por ejemplo, el discurso de López Obrador es muy claro, ¿no? A la hora de hablar de la corrupción, de los partidos, cómo se fueron corrompiendo y demás. Y Morena lo que hace es rescatar a gente de esos partidos que podríamos encontrar o pensar como los corruptos para darles puestos sobre militantes de mucho tiempo, militantes originales inclusive, ¿no? Hemos visto mucho conflicto interno en diferentes estados por elección de candidatos con pasados priistas, panistas y perredistas, cuando gente que inició el movimiento está siendo desplazada. En general, es el vicio de la política mexicana en general. Los amiguismos, los compadrazgos. Y también otra cosa que yo creo que es bastante prudente mencionar, el hecho de que la política se ve como una especie de entrada a la opulencia. La política dejó de ser la entrada al poder y se convirtió en la entrada al dinero. Decía Max Weber, el sociólogo, que en un mundo ideal el político buscaría el poder para transformar y el empresario buscaría el dinero para comprar, ¿no? Y darle derrame económico, ¿no? Que caiga a todos. Y lo que estamos viendo en México es que los políticos ya no buscan el poder, o sea, ya no hay una idea como tal de decir quiero construir, ¿no? Un poder transformador. Buscan dinero. Y los invito a que revisen las candidaturas en sus municipios o donde vivan e investiguen a los candidatos o los posibles candidatos y precandidatos. Y la mayoría no tiene un programa político, la mayoría no tiene idea. Su forma de hacer campaña es entregar dádivas. Esa es su forma de hacer campaña. Y no tienen un programa como tal, no tienen una idea de lo que quieren crear. Y esto es porque realmente no les interesa crear, no les interesa transformar, lo que les interesa es generar recursos para ellos. Vivimos un individualismo bastante grosero dentro de la política en la mundial, pero en especial en la mexicana, que es la que nos está importando en este momento. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar desde los ciudadanos. Eso sí está en nuestras manos, poderlo cambiar. Exigirle a los partidos que sean de nuestro gusto, que sean abiertos a las candidaturas. Por ejemplo, vimos un caso bastante bueno con Morena, ¿no? Con este modelo de candidatura en línea donde tú, sin ser militante, podías registrarte y hacer tu campaña. Sin embargo, regresamos a lo mismo. La gente que tenga más recursos es la que va a ganar, porque es la gente que más los demás van a conocer. Entonces, es otro vicio que tenemos que intentar arreglar, en donde el INE tiene que fiscalizar bien las campañas y tiene que dar unos tiempos justos y decorosos para cada candidato que se presente. Y no dejar que los partidos por sí solos hagan lo que quieran, ¿no? Porque ante eso vemos lo que hemos visto históricamente, ¿no? Que se elige por dedazo, se elige a quien se quiere y demás, o quien paga la candidatura. Y eso es bastante peligroso. Entonces yo diría que uno de los principales retos para superar esta crisis es que la misma gente realmente se empape de política y deje de ver esta idea de que la política es solamente suciedad. Y sí, tal vez lo es en este momento, pero la política se hizo para transformar la realidad y hay que ejercerla. Ejercerla con esta idea de el político busca el poder transformador. Y si quieres dinero, pues puedes estudiar finanzas o administración de empresas o cualquier otra carrera. Sí, 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 claro. Concuerdo y suscribo totalmente. Y bueno, ya para ir finalizando, me destaco lo que mencionas, o más bien rescato lo que mencionas respecto a la militancia. Y mañana precisamente vamos a estrenar una entrevista a las 4 de la tarde con Enoc Esaú Pérez Uribe, quien es un joven de Atizapán de Zaragoza que pues no milita en Morena,
y que nos platicó un poco acerca de cómo le agradó el hecho de que en Morena no le pidieran que militara, pero que pues también esto puede representar, bueno, representa dos cosas. Uno, el hecho de que no comulgan totalmente con todos los ideales de un partido y lo utilizan o lo pueden utilizar o lo pueden buscar ver como una plataforma para llegar al poder, pero también puede representar un problema porque las personas que sí comulgan totalmente con los intereses del partido no se van a sentir representadas por ese candidato si no ven o si no saben que esa persona milita. Y eso lo vimos con José Antonio Meade en las elecciones del 2018. José Antonio Meade no militaba en el PRI y de hecho había sido parte de gobiernos panistas y muchos priistas se sintieron ofendidos con el hecho de que este candidato no militaran en el partido y pues sencillamente no lo apoyaron. José Antonio Meade no recibió todo el apoyo que a lo mejor recibieron candidatos anteriores y eso también puso en un gran problema a lo que fue el PRI en las elecciones pasadas y lo que hizo que obtuviera el porcentaje de votos más bajo de toda su historia. Entonces, también era algo que faltaba destacar, que cuál va a ser el futuro, ¿no?, de los partidos políticos. Yo creo que les va a quedar muchos años, pero también yo creo que se van a empezar a ver extrañas cosas con ellos por las personas que no quieran militar forzosamente en ellos. Entonces, pues es algo que va a continuar, que vamos a continuar con este sistema de partidos más tiempo, pero que también deben empezar a cambiar. ¿De qué forma? Realmente no lo sé. Creo que eso es un trabajo muy teórico, de que se tiene que pensar mucho y que se tienen que pensar no solamente de forma teórica, sino también de qué forma se va a llevar a la práctica. Y ya para finalizar, al menos con mis intervenciones, nuevamente recalcarles que no voten si lo van a hacer por una coalición, sino que voten por el partido que a ustedes los represente mejor o que sientan que los representa mejor, porque lo que se necesita es irle quitando o ir quitando esos partidos parásitos, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, no voten por Encuentro Solidario, definitivamente no voten por el PRD, voten por el partido que ustedes sientan que los representa, por el partido que ustedes cuando se informen del candidato por el que van a votar, sientan que los va a representar y que sepan que van a poder estar exigiendo. Y pues con eso quisiera cerrar mis intervenciones. Sí, yo igual para cerrar me gustaría comentar que hay algo muy curioso que pasa con esta idea de que ya no hay partidos que representan realmente ideales firmes y por lo tanto la gente ya no se siente representada, válgame la redundancia. Pero es que en México creo que lo que pasa es que hay mucha falta de politización. La gente le gusta comentar de política, pero como si fuera una especie de serie, ¿no? En donde hay héroes y villanos y comentas quién te queda mejor, ¿no? Pero la mayoría de gente no tiene realmente, en especial lo digo gente joven, que es lo más alarmante. La gente joven no tiene una visión clara de lo que ellos quieren con el país. Y por eso justamente yo creo que es que hay tanta como que contraste dentro de las encuestas en el área de los jóvenes, de que están como que entre medio de cada partido, ¿no? Están como que el bloque opositor y el bloque del gobierno van más o menos parejos, porque hay tanta sobreinformación que la gente no está creando un criterio firme. Está, de hecho, a lo que le llegue la noticia en turno, ¿no? Si hoy la noticia es, no sé, hubo un desfalco gigantesco en Santa Lucía, va a cambiar su postura. Y así sucesivamente. Y digo, por un lado está bien exigir a los gobernantes, exigir transparencia y demás, pero yo creo que sí es grave que la gente no sepa qué quiere hacer con el país, qué quiere que se haga con el país. Eh, por ejemplo, se habla mucho de que es que izquierda y derecha pues, pueden llegar a ser lo mismo, pero también está el centro. Pero el rollo es que el centro totalmente centro es inacción. No puede ser de centro al 100%. Ser de centro es básicamente ser alguien que no va a decidir nunca. En la política se tienen que tomar decisiones. No puedes estar mediando toda la vida y no tomar ninguna decisión. Por ejemplo, si nos vamos con los debates de
la despenalización del aborto y nos ponemos a debatir durante años, pues el problema va a seguir ahí. Nosotros vamos a seguir intentando mediar a ver cómo nos ponemos contentos todos y el problema va a seguir ahí. Entonces, hay que ser sinceros, todos tenemos ciertos ideales afines a un lado o al otro. Entonces hay que saber mediar hacia dónde nos sentimos más cómodos para votar con sentido, votar por un programa que plantee cosas similares a las que queremos y no guiarnos simplemente por el hecho de es que este partido me quede bien o esta gente no me quede bien y demás. Hay que exigir programas concisos que nos digan cuáles son tus ideas, tus posturas en X temas, ¿no? Ya creo que es bastante desagradable ver políticos o intentos de políticos que no sepan ni qué quieren hacer, ¿no? Que por un día digan algo y otro día digan la otra cosa, ¿no? Como Felipe Calderón en aquel debate de 2006, así están la mayoría de políticos locales. Los reto a que vayan a preguntarle a los candidatos y la mayoría no tiene una postura fija en nada, porque realmente no son políticos, son gente que quiere enriquecerse con el erario público. Así que los llamaría a todos a que vayan a militar en el partido de que les guste, y si no militan, exigirle a los políticos en general, ¿no? Exigir posturas firmes y también infórmense. Los invito a leer noticias de una manera más crítica y no solamente irse por lo que dice el encabezado, ¿no? Intentar forjar un criterio bien sobre lo que nos gustaría con el país. Es lo único que yo a lo que los llamaría a todos y a todas las que están en este bonito programa, escuchándonos. Y que igual y si les da un poco de flojera leer de política, porque pues entendemos que puede dar flojera o que puede haber muchos términos muy técnicos, pues que vean entrevistas, o sea, ya se van a acercar ya estamos casi en época de campaña, más bien ya entramos a la época de campaña, perdón, y pues van a empezar a surgir muchas entrevistas que le van a hacer a los representantes o a los voceros de los distintos partidos. Y seguramente en esas entrevistas les van a preguntar de distintas agendas. Y pues ahí ustedes, y vaya, van a hacer seguramente entrevistas de menos de 20 minutos. Yo creo que es una de las mejores formas para que ustedes se informen. Seguramente vamos a estar compartiendo algunas entrevistas de cada partido en la página y que ustedes vean si cuando le preguntan al candidato que a mí más o menos con el que más o menos simpatizo, una agenda que a mí me interesa y el candidato titubea mucho o el candidato no mantiene o no fija una postura clara, de plano yo no votaría por ese candidato, porque si esa agenda es la que a mí en especial me está interesando y ese candidato no me va a respaldar totalmente y cuando llegue a gobernar, si es que llega a gobernar, se va a estar haciendo menso y se va a estar haciendo como que alguien por allá le habla, así como de que cuando le preguntan, oiga, usted no fijó una postura clara por esta agenda, pero pues dijo como que lo iba a considerar, no, pues yo no dije nada. Entonces, pues nos vamos a quedar con otros 3 años o con otros 4 años con personas que no nos van a representar y pues eso va a ser un grave problema. Entonces, vean entrevistas, fíjense en las preguntas que le hagan respecto a agendas que a ustedes les interesen y también con base en ello tomen su decisión. Sax, ¿me apoyarías con la lectura del comentario que tenemos? Claro. Dice Mona Hernández, creo que también un problema es la manera en la que los partidos políticos tienen la manera de poder convencer a cierta población de que serán el cambio, pero tanto el tiempo como los objetivos de ellos no son realistas. Eh, Aquí me gustaría comentar algo. Yo creo que el tiempo de gobierno en México es muy malo. Por ejemplo, los presidentes municipales de 3 años, vamos a ser realistas, ¿quién hace algo en 3 años? Aunque hubiera voluntad. En 3 años no se logra nada. Pero otro problema es que la mayoría de candidatos son muy malos, ¿no? Entonces se elige al menos peor y se quiere que se salga rápido del poder. Entonces sí, yo creo que efectivamente los tiempos no son realistas y no nos van a permitir seguir avanzando. Yo creo que los países más civilizados han logrado manejar mejores formas de lograr tener representatividad y gobernar durante mayor tiempo. Y sobre los objetivos, bueno, es lo que muchos llaman populismo, que está mal dicho, realmente eso no es populismo como tal. Pero
Sí, es que yo creo que falta, es lo que decíamos, ¿no? Falta que realmente la gente los encare, ¿no? Y les pregunte a cierta ciencia cierta cómo planean hacer las cosas. Y sí, a veces mucha gente puede no estar de acuerdo, ¿no? En especial en el área de la academia, mucha gente no está de acuerdo con ningún candidato, ¿no? Pero pues también hay otros que sí, entonces yo creo que lo que falta es simplemente eso, que fijen una postura y que realmente expliquen cómo piensan hacer las cosas. En su momento López Obrador explicaba cómo planeaba hacer las cosas y a muchos les podrá gustar o no gustar, pero pues explicó cómo planeaba hacer sus cosas. Sin embargo, la mayoría de otros políticos no lo hacen. Y bueno, eso tiene mucho que ver porque o bien no saben, ¿no? Como comentábamos hace rato, ¿no? En especial en candidaturas municipales y demás, o bien lo que van a hacer va a ser lo mismo que ya han hecho otros gobiernos y no quieren quemarse para ganar, ¿no? Como en la elección de 2018. No sé qué opinas tú, Dani. Yo opino que a los políticos se les debería de exigir que suban a sus distintas páginas web o a sus páginas de Facebook, que es creo que lo que más abunda y lo más fácil ahorita, abrir una página de Facebook y subir ahí tus documentos y demás. Si no le sabes mucho o no tienes el presupuesto para una página de internet, se les debería de exigir que suban planes de trabajo y debería de ser un requisito que para que tú seas un candidato, presentes un plan de trabajo como si se presenta para ocupar la rectoría de la UNAM. No sé si también se hace en las demás universidades, pero al menos en la UNAM, antes de que se vaya a escoger al rector, pues estos comparten el plan de trabajo, el plan vaya, los ejes prioritarios que van a tratar, también lo suben con estadísticas a lo mejor y de cuál es el problema y demás, ¿no? Entonces, pues a los políticos también se les debería de exigir eso, para que entonces ellos también tuvieran en cuenta si sus objetivos y el tiempo en que lo van a realizar es algo realista y que ellos explicaran y se explayaran en ese documento para decir, bueno, en mi primer año de gobierno, a lo mejor y lo organizo o lo calendarizo, y es algo que también nos enseñan en las carreras, yo diría que de área 1 y 2, científico, de las ciencias físicas, biológicas y de la salud, y también en las de ingenierías, y que es como tener, o cuando vas a hacer un proyecto, pues tengas tu calendario en el que vayas poniendo qué vas a hacer cada día de la semana en determinado tiempo. Entonces los políticos deberían de hacer algo similar. ¿Qué voy a hacer el primer mes si logro ganar? ¿Qué voy a hacer el segundo mes? ¿Cómo voy a ir tratando estos distintos temas, no? Si se supone que al presupuesto que se asigna es tal, ¿cuánto voy a designar para cada cosa? ¿Cuánto voy a designar para tal objetivo? Y es algo que se les debería de exigir. Tristemente no existe, y yo creo que sería una herramienta que permitiría tomar muchas decisiones y que también permitiría que no abundaran tantos partidos políticos, porque no todas las personas lo sabrían realizar de forma realista. Y entonces nada más se quedarían como las personas que sí supieran bien qué quieren hacer y que no solamente buscan ese dinero. Creo que igual un problema es que la gente no lo exige, ¿no? Porque aunque no tengan que hacerlo legalmente, no estén obligados, la gente podría exigirles, yo quiero saber tu programa de gobierno, qué es lo que planeas hacer con mis impuestos y cuál es tu plan, ¿no? Pero la mayoría de gente no lo hace porque hay mucha apatía, diría yo, conforme a la política y la mayoría de gente no quiere meterse, no quiere ensuciarse las manos. Pero no, actualmente tenemos facilidades, las redes sociales son una buena herramienta para exigir a los candidatos y ahí está. Podemos exigirles, tal vez no es legalmente obligatorio, pero podemos exigirles como ciudadanos que nos muestren sus programas de gobierno y leerlos y saber qué realmente quieren hacer. Sí, sí, sí. Y también yo creo que, bueno, ya nos estamos extendiendo mucho, pero yo creo que también el INE tiene ese problema, ¿no? Que el INE no le da difusión a las formas en que tú puedes exigir. O sea, el INE te dice en sus spots televisivos de radio y demás, que le exijas, ¿no? Que le exijas a tus gobernantes, pero no te dice cómo les puedes exigir. No te dicen, bueno, está en este y este mecanismo, o ellos tienen sus oficinas, o llama este número, o consúltalo en tal página web. Simplemente te lo dicen, pero tampoco te ayudan mucho a cómo hacerlo. Y en una sociedad como la mexicana, con su cultura política, hay ciertas cosas que sí te deben de dar,
pues muy evidentemente, o sea, que sí te tienen que acercar y te tienen que explicar con peras y manzanas para que tú sepas cómo exigir. Entonces yo creo que también ese es un problema, ¿no? Sachs, que tenemos con la falta de trabajo del INE para que la sociedad se acerque a la política. Es que en general es un problema de propaganda, diría yo, un problema de comunicación. Todos los organismos de gobierno y cercanos a gobierno no explican cómo funcionan a la gente. La mayoría de gente no sabe cómo funcionan. Entonces simplemente están ahí, manejados por expertos y con esta idea de es que son cosas técnicas y alejando a la gente de algo que a pesar de que es técnico nos incumbe a todos, independientemente de si eres académico o no. Sí, sí, y los mismos gobiernos también deberían de explicarte, ¿no? Nos quieres exigir algo, pues esta es la plataforma, ¿no? En que nos puedes exigir. Claro, totalmente. Pues nos quedamos con esa reflexión de que se informen, hay muchas formas de informarse, que exijan y que pues van muchos ya de salida de partidos políticos y nos alegramos porque ya no se les da presupuesto, pero también nos preocupamos porque vienen otros y vienen algunos con pensamientos muy extremistas. Entonces, pues con eso cerramos el programa. Les agradecemos mucho que nos hayan visto como cada semana, son el mejor público. Los invitamos a que compartan nuestros contenidos que subimos a lo largo de la semana, nuestras entrevistas, nuestros clips, por si alguien se perdió este programa. Y que mañana vean la entrevista que vamos a subir a las 4 de la tarde con un joven que tiene o que dice tener una forma diferente de hacer política y de hacer la política de forma diferente y pues que también la compartan si les gusta. ¿Algo más que quieras agregar para despedirte, Sax? No, nada, eso, que chequen a sus candidatos locales en especial, que yo creo que es donde está más amañada la política, y chequen sus programas de gobierno, exíjanle, y si no se puede, pues busquen las instancias correspondientes, y no se vayan por la finta de quién da más despensas. Es lo único que diría, y muchas gracias por escucharnos. Pues de esa forma cerramos y nos estamos viendo la próxima semana a las 8 de la noche por este mismo canal. Hasta luego.